Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, amigos y nuestros suscriptores y seguidores de nuestro canal. Una vez más, dándole gracias al Dios poderoso, nuestro Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Salvador Jesús de Nazaret. A Él toda gloria y a Él toda honra, porque Él se la merece. Cada día más somos más que bendecidos y agradecidos del Dios poderoso, nuestro Padre Celestial, porque Él nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da todo para nosotros hacer su voluntad y su obra. A Él toda gloria. Vamos a tener el mensaje de la palabra en Éxodo capítulo 34, a la altura del verso 1 hacia adelante. Tenemos el pacto renovado. También en Deuteronomio capítulo 10, del verso 1 al 5, habla de este pacto renovado que Dios hizo con Moisés. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Gloria a Dios. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los padres, hasta la 3ª y 4ª generación. Esto está también en Éxodo, en su capítulo 20, a la altura del verso 5, y Número capítulo 14, verso 18. También Deuteronomio en su capítulo 5, verso del 9 al 10, y Deuteronomio capítulo 7, del 9 al 10. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, me he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos de tu heredad. Gloria a Dios. Padre, esta hora te doy gracias por tu palabra una vez más, porque tus palabras son fuente de agua viva. Tu palabra, Dios, nos habla cada día más. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos redime, nos sana, nos liberta y nos arma. Padre, esta hora, este mensaje, Señor, yo te lo presento, que esté edificando, aumentando nuestra fe, y ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra y a ponerla por obra para salvación, en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje tiene como título El Pacto Renovado. Cuando vemos desde el Antiguo Testamento, Dios hace pacto con los hombres. Vemos aquí que el pacto que Dios hace con los hombres, pues Dios cumple su promesa. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios hizo 5 pactos fundamentales. Aquí vamos a citar el pacto que Jehová Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham. Hizo un pacto que juró de darle una descendencia grande, ¿verdad? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y también juró de darle una tierra a su descendencia, a Isaac y a Jacob. Una tierra que fluye leche y miel. Vemos también el pacto de Moisés y David antes de establecer el nuevo pacto a través de Jesús. La gloria para Dios. Estos 5 pactos, la gloria para el Señor, lo hizo el Señor con Dios. El pacto es un contrato, una convención donde la parte se obliga a cumplir cada una de las convenciones estipuladas y pactadas en el documento. Cada una de las partes, cuando firma el pacto, contrae las obligaciones y se hace responsable de lo pactado allí en el documento, porque es un convenio que ambas partes se ponen de acuerdo. Si una de las partes no cumple lo establecido en el pacto, la otra parte puede demandar para que la otra parte cumpla con lo establecido y acarrea consecuencias jurídicas. Pero vemos en el caso, en el pacto jurídico se llama pacto bilateral, porque las obligaciones son recíprocas para la parte. Entonces, en el pacto que Dios hace con los hombres, es un pacto bilateral, porque las condiciones del pacto no es el hombre que la pone, sino es Dios que pone las condiciones del pacto. Y si el hombre cumple con lo que Dios ha mandado, pues entonces Dios cumple. Dios es fiel y cumple con la promesa que ha hecho en el pacto. Ahora vemos aquí que Dios dice que hay un pacto renovado. ¿Qué significa un pacto renovado? Esto es porque cuando Dios escogió a Moisés para libertar al pueblo de Israel, que duró 430 años bajo la esclavitud del faraón, pero Dios le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le iba a entregar una tierra prometida, la gloria para el Señor, a su descendencia. El pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba bajo la servidumbre, bajo la esclavitud del faraón, sometido a trabajo forzado. Pero ellos clamaron a Jehová y Jehová escuchó su clamor y estaban viendo cómo ese pueblo estaba siendo maltratado. En una zarza hirviendo tomó a Moisés para que fuera a libertar ese pueblo conjuntamente con Aarón de la esclavitud para llevarlo a la tierra de Canaán. Para ello también le dijo a Moisés que el faraón le iba a endurecer el corazón y que no iba a dejar ir a su pueblo, pero que él se iba a glorificar también con señales y prodigios en el faraón. Y vemos, para que el faraón pudiera dejar el pueblo, pues Dios utilizó 10 señales. Les metió plaga de granizo, plaga de mosca, plaga de piojo, plaga de langosta. Les mató el primogénito de todos los animales, también de las personas. Y bajo esa condición el corazón del faraón se endurecía, pero ya de último tuvo que dejar ir al pueblo. Vemos entonces cuando Moisés y Aarón
que fue su hermano que lo llevó, lo acompañó para sacar el pueblo, pues era para durar 3 días en el desierto adorando en el Señor. Moisés se fue a recibir la ley. La ley era la constitución divina que iba a regular el pueblo de Dios en la tierra de Canaán, los 10 mandamientos. Pero mientras Aarón se quedó con el pueblo, y esto lo establece Éxodo en su capítulo 22, del verso 1 en adelante, cuando Moisés se quedó con el pueblo, Aarón se quedó con el pueblo a la cabeza, mientras Josué acompañó a Moisés, se quedó en el pie del monte de Sinaí. Pues entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte, y allí humeaba, y allí Dios tomó 2 piedras, la alisó y con su propio dedo de lado y lado escribió la ley de los 10 mandamientos, que era la ley que iba a regular el pueblo en la tierra de Canaán. Vemos ahora, cuando le damos la lectura a Éxodo en su capítulo 31, a la altura verso 18, vemos aquí, dice la palabra, verso 17, dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Dice el verso 18, y hablando ese del pacto, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estos fueron los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Ahora bien, ¿qué aconteció? Mientras Moisés se encontraba recibiendo los 10 mandamientos, las 2 tablas, pues en Éxodo capítulo 22 vemos que el pueblo de Israel, viendo que Moisés se tardó, dando a Aarón a la cabeza, le pidió que hicieran dioses para ir delante de ellos. Aarón, un líder sin ningún discernimiento espiritual, accedió al pedimento del pueblo y tomó todas las arcillas de las mujeres, los niños y las niñas, y lo fundió y hizo un buril, en el buril, y de ahí hizo un becerro de oro y hizo un altar, y también hizo sacrificio y holocausto a ese becerro de oro, y le dijo que ese era su Dios. Cuando le damos la lectura a Éxodo en su capítulo 22, a la altura del verso 5, dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Dice el verso 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: no, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servir. Verso 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma,
y, y de ti yo haré una nación grande. Vemos el pecado que cometió Aarón y el pueblo de fabricar un becerro de oro, de hacer un altar, de hacerle sacrificio y adorarle y decirle que ese fue el Dios que lo sacó. Vemos que la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y lo iba a destruir. Pero Moisés fue un hombre sabio y oró a Jehová y le dijo que se acordara, que desistiera de su ira y que se acordara que él le había hecho una promesa a Abraham y a Isaac y a Jacob de darle una tierra prometida y una descendencia grande. Jehová escuchó la oración que hizo Moisés y se apartó del mal que le iba a causar. Pero vemos entonces que Moisés, cuando descendió del monte con Josué, el pueblo estaba allí corrompido, haciendo fiesta, bebiendo y comiendo. Y cuando Moisés encontró que ellos estaban adorando un becerro, dice la palabra en Éxodo capítulo 22, a la altura del verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó la tabla de su mano y la quebró al pie del monte. Mire, por eso es que la ira, si no la sabemos controlar, nos lleva a cometer grandes pecados y vienen los juicios de Dios. Moisés, siendo un hombre manso, se enojó porque este pueblo se había apartado del camino, un pueblo de dura cerviz, y se pusieron a adorar un becerro. Vemos que Moisés se airó y quebró, dice la palabra, las dos tablas que Jehová le había dado con el dedo, la ley que iba a regular, la ley sagrada al pueblo de Israel, que lo iba a inducir por el camino correcto. Ahora, vemos que Moisés, producto de este enojo, de esa ira, rompió las dos tablas. Sin embargo, vemos aquí que en Éxodo 34, en el pacto renovado, Jehová le dice a Moisés cuál fue la consecuencia de la ira de Moisés. Cuando él estaba en el monte de Sinaí, quien hizo las dos tablas y la escribió con su dedo de lado y lado, la tabla del testimonio, como dice la palabra, fue Jehová Dios. Ahora, producto de la ira, tuvo Moisés que hacer las dos tablas, él mismo alijarla, prepararla, y entonces subir el monte, y allí Jehová le dio de nuevo por su amor, por su misericordia, como dice la palabra, que él perdona la iniquidad de la tercera, cuarta generación, cuando la persona se arrepiente. Dios tuvo misericordia por la oración que hizo Moisés, pidiéndole a Jehová Dios de los ejércitos que no consumiera ni destruyera el pueblo de Israel, porque era un pueblo de dura cerviz, pero Dios le había prometido a su antepasado, a su padre, una tierra que fluye leche y miel. Vemos aquí que Moisés tuvo que alijar la tabla y tuvo también que subir el monte. Ahora, cuando Moisés subió el monte, dice la palabra que no podían subir el monte ni hombres ni animales, porque no, la gloria de Jehová allí en aquel monte humeaba, y que no podía la gloria para Dios estar allí solamente Moisés. ¿Qué nos enseña la palabra? En Éxodo capítulo 34, verso 10. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravilla que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual está tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Gloria a Dios.
es el pacto, el nuevo pacto. El primero fue el pacto de la ley que Jehová le había hecho a Abraham. Vemos ahora que producto del pecado del pueblo, de la idolatría que se pactó con Aarón, pues Dios ahora tuvo misericordia producto de la oración, producto del clamor que hizo Moisés, tuvo misericordia y le dio entonces la nueva ley y el nuevo pacto que lo iba a regar en la tierra de Canaán. Pero Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué Moisés, siendo un hombre manso, pero la ira es parte del ser humano, el enojo? Lo que la palabra dice es que nosotros tenemos que controlar la ira a los fines de que la ira, si no se controla, tiene consecuencias negativas hacia nuestra persona, daña nuestra salud y también si no se controla nos lleva a cometer pecado. Vamos a ver unos cuantos versículos que dice la palabra sobre la ira, porque lo que hizo a Moisés se airó en ese momento. Y él no controló su ira y por lo tanto hizo que quebrara la palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que controlar nuestra ira, porque entonces él tuvo que hacerla con el dedo. La consecuencia de su ira fue que él tuvo que alijar la piedra. En el primer pacto, quien preparó la piedra fue Jehová. Ahora por Moisés, el no controlar su ira, pues tuvo que hacerla, tuvo que trabajar. Vemos que la ira tiene consecuencias en nuestra vida. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, a la altura del verso 26 al 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar, decir, oportunidad al diablo. Si nosotros, la palabra dice, no nos evita que nosotros no airemos, sino que no dé lugar a que el sol se acueste y tengamos el enojo. Dice la palabra que no demos lugar al diablo. Vemos que en Gálatas capítulo 5, verso 20, la ira es parte de la obra de la carne. Pues la ira, si no la debemos controlar debidamente, la ira daña nuestro corazón, le causa muchos daños a nuestra salud. Daña por la ira, cuando se aumenta la ira, pues se aumenta la hipertensión, da lugar a la hipertensión, da lugar a la depresión y da lugar también a la pérdida del sueño. Vemos que la ira daña nuestra salud, daña nuestras relaciones interpersonales y daña nuestra relación también laboral y tiene ese efecto negativo. Dice la palabra Santiago 1, capítulo 1, a la altura del verso 19 al 20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno de nosotros sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vemos que nosotros tenemos que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarnos. Vemos aquí también, dice la palabra, que la ira de Dios, del hombre, no obra pues con la justicia de Dios. Dice Proverbio 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Dice la palabra Proverbio 19:11, dice, la discreción del hombre
le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto su ofensa. Eclesiastés 7, lo escribió el sabio Salomón también, capítulo 7 a la altura verso 9, dice: no te apresures en el espíritu a enojarte, porque el enojo se anima en el seno de los necios. Gloria a Dios. Dice la palabra Proverbio también, el sabio Salomón, dice 15:18, el hombre irascible suscita riña, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Gloria a Dios. Apacigua contiendas. Dice la palabra Proverbio 15:1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Colosenses capítulo 3 verso 8 dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, eso es de vuestra boca. Gloria a Dios. Dice la palabra Santiago 4 verso 1 al 2, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros, codicia, y no tenéis por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No teméis porque no pedís. Vemos que la obra de la naturaleza, como decía Gálatas el apóstol Pablo en el versículo 20, pues la ira es fruto de la obra de la carne y da lugar, si no la sabemos controlar, da lugar al pecado. Cuando Dios ama la santidad, la pureza, la verdad y la justicia. Entonces, como Él ama esto, entonces cuando cometemos pecado, la ira de Dios viene para juicio, para destrucción. Dice la palabra Juan 3:36, que a todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que no ha creído en el Hijo, dice que la ira de Dios está sobre él. El juicio, la venida de Jesús viene. ¿Para qué Dios va a destruir el mundo como lo destruyó con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Por el pecado. Cuando el tiempo de Noé solamente la maldad, la tierra estaba llena de violencia, solamente se salvó en aquella época solamente 8 personas, Noé y su familia. Vemos la época de Sodoma y Gomorra, cuando Dios lo destruyó, la ira por el pecado. Esa ciudad estaba perdida. Allí el pecado de la homosexualidad tenía la tierra llena de violencia. Solamente se salvó Noé y su familia, y no la esposa, porque se convirtió en una estatua de sal. Vemos que el juicio de Dios es contra el pecado. El pueblo de Israel se había apartado del Dios que lo sacó con mano fuerte de servidumbre, y allí la ira y el furor de Dios lo iba a destruir. Gracias que Moisés fue un hombre sabio, fue un hombre que oró y clamó y le recordó a Jehová lo que decía la palabra y el pacto que había hecho con su descendencia, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso no lo destruyó. Ahora, Jehová no dejó pasar por alto el pecado que ellos cometieron, sino allí cayeron cada uno como 3,000 muertos. Todos aquellos que desobedecieron la palabra de Dios perecieron allí, cayeron como 3,000 muertos, uno con otro a espada. Vemos también cuando el pueblo de Dios se aparta del Dios verdadero, allá en el desierto perecieron, duraron 40 años, todos los que se apartaron del camino de Dios. Allí hubo una serpiente que cuando lo picaba, moría. Pero después Dios le dijo a Moisés, cuando el pueblo vino y pidió perdón, Dios le dijo a Moisés que hiciera una culebra, un asta, y cuando ellos miraban allí la culebra, pues cuando eran picados por la serpiente,
pues no morían. No era la culebra, sino esa era la señal del poder de Dios. Dios, un Dios celoso, Dios, un Dios de misericordia, pero no deja pasar por alto aquellos que se apartan y el pecado y la iniquidad. Ahora, cuando una persona se arrepiente de su pecado y viene a los pies de Dios, a los pies de Jesús, pues Dios lo recibe y le perdona su pecado, porque era un Dios de misericordia, de gracia, de amor. Pero aquellos que han rechazado a Jesús, dice la palabra, que la ira de Dios viene en contra de ellos. ¿Y cuál es el juicio de Dios cuando Cristo venga? Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero y aquellos que estemos vivos, si no nos vemos con Él, lo vamos a recibir en la nube. Pero cuando le damos lectura a Apocalipsis en su capítulo 20, a la altura del verso 11 al 15, vemos, dice ahí, el juicio del gran trono blanco, que aquí todo el mundo va a dar cuenta por lo que está escrito allí en sus obras. Se van a abrir los libros, pero se va a abrir un segundo libro donde la muerte y el Hades van a entregar todo. Pero el que no se haya escrito su nombre en el segundo libro, dice la palabra, que va a ser lanzado el lago de fuego, allí a donde está Satanás y la muerte. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Y esta es la muerte segunda. Apocalipsis en su capítulo 20, a la altura del verso 15. Entonces dice Efesios capítulo 4, a la altura del verso 31, dice la palabra: sea quitada de nosotros toda amargura, enojo, ira y grito y maledicencia, así como toda malicia. Gloria a Dios. La ira, vemos aquí lo enojo, todo esto son frutos. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que está en Efesios. Nosotros como cristianos todo esto genera pecado y daña nuestra salud, daña también nuestra relación con Dios espiritual y daña también la relación con el prójimo. El Proverbio 22:24: no te asocies con el hombre iracundo, ni ande con el hombre violento. Vemos aquí que dice sabio Salomón que cuando usted anda con una persona iracunda, la ira, si no se controla, da luz al pecado, ¿verdad? Vemos también que no ande, que no se asocie con personas violentas. La persona violenta y iracunda no analiza para hacer cualquier daño a cualquier persona, actúa por instinto. La gloria para el Señor. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta con quién debemos de andar. Santiago 1:19. Ya le di lectura a eso. Dice la palabra, Salmo 37, a la altura del verso 8-9. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor posean la tierra. Dios no ha prometido una patria celestial, no ha prometido vida eterna en Cristo Jesús, en quien hay salvación. Dice Romanos 12:21, no sea vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. La gloria. Nosotros no podemos dejar que ser vencido por el mal. Tenemos tres enemigos que nos asedian: la carne, el mundo y Satanás. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de eso? Dios nos deja herramientas para combatir eso: la oración, la fe, para combatir con los dardos de la tiniebla. Efesios capítulo 6, a la altura del verso 10 en adelante. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomar toda la armadura de Jehová para poder vencer los dardos de Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con principados, huéspedes de la tiniebla. El apóstol Pablo le dice a los efesios 7 herramientas por lo cual se combate las guerras espirituales: el poder de la oración, la fe. Manifiestas son la obra de la carne. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resistir cuando venimos a los pies de Cristo y nos arrepentimos y el Espíritu Santo mora en nosotros y es quien convence de pecado,
comencemos a vivir una vida nueva. Si alguno está inscrito en segunda carta de Corintios, capítulo 5, versos 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice, Proverbios 14, 29, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. La gloria para el Señor. Dice Proverbios 17, 27, el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el espíritu sereno es hombre atendido. También dice la palabra Mateo capítulo 11, a la altura del verso 29, dice, lleva mi yugo es fácil, aprende de mí, que yo soy manso y humilde, y tendrás descanso para tu alma. Dice la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo en su capítulo 2, versos 23 a 24 dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable, para con todo acto para enseñar y sufrido. La gloria para Dios. Es el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo amado Timoteo, a los fines cómo debe ser el hombre de Dios. Dice la palabra, dice Mateo capítulo 5, verso 22, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, así de ser necio, a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota, ese fatuo será reo del infierno. Vemos aquí cómo Jesús y la ira, cómo Dios habla sobre la ira. Por eso dice la palabra que no deje que se ponga el sol sobre nuestro enojo y que no le dé lugar al diablo. Porque la ira, si no se controla, produce el pecado, y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, capítulo 23. Para concluir, vamos a dar la lectura. Proverbios 21 al 19. Es mejor habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Gloria a Dios. Dice la palabra Tito capítulo 2, verso 2. Tito era un obispo, un pastor joven que el apóstol Pablo había instruido y le daba consejos para que sepa ministrar la iglesia. Dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la perseverancia. La gloria para Dios. Dice Levítico capítulo 19, verso 17 al 18. No adorarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirá en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es el segundo mandamiento. Amar al prójimo como a ti mismo. La gloria para Dios. Colosenses capítulo 3, verso 21 dice la palabra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Salmos 100, capítulo 4, verso 4 dice, templad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Selah. La gloria para el Señor. Vemos que Dios es un Dios celoso. La gloria para Dios. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios tuvo misericordia
del pueblo de Israel, y eso hizo que Jehová hiciera un pacto renovado con Moisés y le diera la ley de los 10 mandamientos. Esta ley, esta constitución divina, dice, ahí estaba como esa era la ley que iba a guiar al pueblo. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no considerarás la mujer de tu prójimo. Todo estaba escrito en la ley. No digas falso testimonio, la gloria para el Señor. Todo esto son los pecados que Dios aborrece también. No cometerá homicidio. Dios, desde la creación del mundo, Dios es un Dios de orden. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios la ordenó, pero el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Dios es un Dios de orden. La gloria para Dios. Pero dice la palabra que la ira de Jehová va en contra de aquellos que no creen en el Señor. Juan 3:36. La gloria para el Señor. Pero dice la palabra primera de Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Padre amado, Señor, esta hora te doy gracias, Padre, por tu palabra. Padre, que esta palabra no regrese en vacía, que sea tú tratando con cada una de las personas, aumentando nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, a ponerla por obra, que sea tú sanando las almas, salvando las almas, rompiendo la cadena espiritual. Ayúdanos a guardar, a ponerla por obra, Señor. Tú eres Dios poderoso, que por amor ha entregado tu único Hijo por el pecado de todos nosotros, Señor. Que hay vida eterna en Cristo Jesús. Cada día más, Señor, perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad, y ayúdanos, Señor, a vivir y a caminar en santidad, estar firme en tu camino, haciendo tu voluntad. Dice tu palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Señor, Padre, esta palabra llénanos de fortaleza, aumenta nuestra fe cada día más. Para nosotros poner la mirada en tú. Tú eres un Dios grande, poderoso, un Dios de misericordia, de amor, pero también de ira contra la injusticia, contra la iniquidad, contra el pecado. Cuando la persona no se arrepiente, pues viene el juicio y hay un lugar que le llama al infierno y hay otro lugar que le llama a la gloria. Pero todo aquel que ha aceptado al Señor Jesús y ha creído en su nombre, tú le has dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1 verso 12. Hay vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que cree en Él. Juan 3:16. El Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. El 3:18 dice que será condenado todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios. Padre, gracias, aumenta nuestra fe y ayúdanos a estar en tu camino. No se olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video con los demás, con su familia, con sus amigos, y entréguele su vida al Señor. Comience a orar y a buscar del Señor. Usted verá que la cosa va a cambiar. El Cristo que salva y que sana y que liberta. Dios me le bendiga. Hasta la próxima.